Bueno, como digo, estamos a partir de este año 1935. Hitler ya no va a dar más, ya no va a dar más tregua, tampoco va a cometer más fallos. Este sí había sido uno de esos fallos. Eh, el aislamiento diplomático que parecía haberse trazado con el pacto de Stresa no iba a ser tal, porque eso, aunque Francia, Gran Bretaña, Italia hubiesen firmado ese tratado de Stresa, además Francia va a firmar con la Unión Soviética un pacto de asistencia mutua en caso de agresión, como aquellos pactos que veíamos durante la Primera Guerra de la Primera Guerra Mundial. Hitler no va a parar y en mayo del 35 va a restablecer el servicio militar obligatorio y va a iniciar una política de reforzamiento del ejército muy importante. Además, a partir de este año 35-36 vamos a asistir a la nueva actitud de la Italia fascista. Entre el 35-36 se produce ese viraje hacia una política de acercamiento hacia Alemania y se va a alejar de las democracias occidentales. Eh, Vamos a ver cuáles son esos factores que van a determinar el que Italia finalmente vea o encuentre que eh, tiene más posibilidades políticas siendo aliado de Alemania que de las democracias occidentales. La primera de ellas va a ser que va a llevar a cabo entre el año 35 y 36 dentro de esa política colonialista, imperialista de finales del siglo XIX, va a llevar a cabo la conquista de Etiopía, que era el último territorio africano que venía permaneciendo independiente y que había sido el fracaso del imperialismo italiano durante ese siglo XIX. El pretexto iba a ser un incidente en la frontera de Eritrea. El caso es que en octubre del 35 hasta mayo del 36 se va a producir la conquista de Etiopía, convirtiéndose el rey Víctor Manuel III en emperador de Etiopía. La sociedad de Naciones impuso unas sanciones económicas a Italia, pero ante su poca fuerza no pudieron hacerse efectivas, con lo cual además de eso, lo que va a producir va a ser que se rompa el pacto de Stresa, y además que ya un año más tarde, en 1937, Italia vaya a salir también de la Sociedad de Naciones y que se formase además ese eje Roma-Berlín a partir de un poquito antes, desde noviembre, finales del año 36, ese eje Roma-Berlín que se basaba ya en ese acercamiento entre esos dos países de una misma ideología fascista. Se va a producir también, después de la ruptura del pacto de Stresa, se va a producir la remilitarización de Renania, que será, pues, era otra de las prohibiciones estrictas que tenía Alemania desde el Tratado de Versalles. Hitler va a decidir retomar en marzo del 36 eso, la entrada de tropas alemanas en la Renania. Y bueno, Francia e Inglaterra, como digo, no atemorizadas, pero sí viendo que bueno, entraba dentro de la lógica ante esa humillación que se había hecho a Alemania, pues no se van a oponer.
Esto sería finalmente una muestra de debilidad que va a contribuir a que Mussolini y Hitler, a partir de ese noviembre del 36, ese eje Roma-Berlín, pues se vengan arriba y crean pues que son invencibles, y que bueno, que puedan continuar con esa política, puesto que el resto de países no se oponen a ello en principio. Va a ser el inicio de esa política agresiva, fronteriza y territorial. Luego, por otra parte, esto ya lo habíamos visto un poco también dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Otra de las pruebas, otra de las muestras de la debilidad de Francia e Inglaterra frente a ese poder nazifascista fue esa internacionalización de la Guerra Civil Española, en la que la República Española reclamó, en principio, habíamos visto, esa ayuda francesa, y bueno, Francia va a adoptar la propuesta británica de no intervención que vengo diciendo a partir del mes de agosto, en el que bueno, va a haber muchos países, va a haber hasta 25 países, entre ellos Alemania, Italia y la Unión Soviética, que firmaron ese acuerdo, ese tratado de no intervención. Ya vimos cómo Alemania, Italia y la Unión Soviética se lo saltaron completamente. Pero en cualquier caso, lo que sí va a ser que otra muestra más de debilidad de las democracias, el permitir que Alemania o Italia llevasen a cabo esa ayuda militar contra una democracia que estaba instaurada en España. Por otra parte, la primera parte que habíamos visto, esa invasión de China, la anexión de Manchuria a Japón en el 1931, había sido otro de los conflictos que la Sociedad de Naciones no había sido capaz de proteger. Un año después se creó allí, en la propia Manchuria, un estado satélite de Japón llamado Manchukuo, y a este territorio le va a seguir en 1937, ahora ya dentro de estas agresiones territoriales que habían iniciado especialmente Alemania, pero también Italia, va a ver la posibilidad Japón de iniciar una guerra directamente contra China. Esto sería vendría, ayer comentaba también cómo no coincidiría en el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Asia. En Asia habría comenzado en este momento, en 1937, con la guerra que se producía entre Japón y China. Era eso, era el momento en el que comenzaba allí. Luego, sin embargo, terminaba también un poquito más tarde que en Europa, a primeros de septiembre de 1945. Así, de todos modos, el frente de los dictadores se reforzaba constantemente. En noviembre del 36, Alemania y Japón habían firmado ya un pacto anticominter, anticomunista, dirigido contra la Internacional Comunista. En noviembre Italia se une también a ese pacto, con lo cual ya tenemos un frente, en principio, anticomunista de todos estos países de todos estos países de ideología fascista. Algunos de estos golpes de fuerza que Hitler va a realizar, dentro de su prepotencia, de esa preponderancia militar que estaba construyendo después de la destrucción del Tratado de Versalles y el intento de creación de esa gran Alemania, pues vamos a tener finalmente
un golpe mucho más duro y contundente que el que había ocurrido en 1935, dirigido también hacia ese país de origen del propio Hitler, hacia Austria. Austria no era el antiguo imperio austriaco después de la Primera Guerra Mundial, había sido reducido a un pequeño país de lengua y culturas alemanas. Y bueno, pues Hitler ya había intentado que su país natal fuera unido a Alemania. Así, en febrero del 38, Hitler presiona al canciller austriaco para que nombre dirigente del partido nazi a Seyss-Inquart. Bueno, lo que va a ocurrir va a ser que se le va a mandar un ultimátum para que se haga eso de una forma pacífica. El canciller va a dimitir finalmente en favor del candidato nazi y a partir de entonces las tropas alemanas van a entrar en Austria, van a ocupar Viena con esa ayuda del interior, de los nazis del interior. Y bueno, se van a organizar unas elecciones, un referéndum en el que la inmensa mayoría de austríacos, un 99%, van a pedir la unión con Alemania en ese 1938. Evidentemente con unas elecciones, un referéndum hecho, realizado por los nazis austríacos y con la invasión militar de los nazis alemanes, con lo cual las elecciones pues muy limpias no debían de ser así. Tomaron las quejas evidentes tanto de Inglaterra como de Francia, porque no pasaron de esas quejas, siguiendo ese modelo que ya se había impuesto de no agresión y de permisividad con el dictador y de permisividad con el nazismo. Otro golpe que se va a llevar a cabo va a ser en Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país en el que existía una parte importante de alemanes. Existía una población alemana importante de unos 3 millones de alemanes que estaban en una zona geográfica que son los Sudetes. Estos alemanes van a pedir la autodeterminación, con lo cual al pedir esa autodeterminación de los Sudetes, Hitler va a desplazar a un ejército a la frontera de Checoslovaquia para que se pudiera llevar a cabo esta independencia. Con la incorporación, la incorporación de los Sudetes va a ser un hecho claro el que se va a llevar a cabo. Vamos a tener ese momento en el que